La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, nosotros veníamos hablando de un caminar en Cristo Jesús y después pasamos a un caminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el caminar en Cristo Jesús es cuando nosotros reconocemos que encima de la cruz estuvo el Cordero inmolado y que es su sangre la que verdaderamente a nosotros nos lava, pero fuera de que nos lava, es la que nos lleva a conocer más del Padre Todopoderoso por su palabra. Amén. Pero tenemos que hablar también de aquel que nos renueva, que tiene un dinamis, que tiene un poder, que tiene una fuerza, y que esa fuerza es la que hace que nosotros podamos dar un paso, y cada paso que demos en la palabra tengamos una fuerza. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando usted la saca, esa palabra va con un poder y regresa y hace algo para lo cual estaba dirigida. Y así como Dios quiere que nosotros, cuando lancemos la palabra de bendición, esa palabra llegue a aquel sitio donde Él quería, donde su voluntad estaba dispuesta. Porque nosotros venimos a hacer la voluntad de Dios. Es por eso que el Espíritu, yo les hablaba la vez pasada, les hablaba de que el Espíritu, ¿qué es el Espíritu? Y después les hablé de qué hace el Espíritu, que nos bautiza, que nos llena, que nos hará saber, que nos demuestra el amor, la justicia, y que fuera de eso nos fortalece, nos dinamiza en Cristo. ¿Para qué? Para poder realizar los ministerios que tenemos que realizar, que debemos nosotros realizar. Y esa fortaleza, habíamos hablado de un versículo en Ezequiel capítulo 36, versículos 26, que la palabra de Dios dice que y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Amén. Y es así como Él nos da a nosotros un corazón nuevo, ¿sí? Un corazón de carne, un corazón blando, y fuera de eso pone en nosotros un espíritu nuevo para que renueve completamente todo lo que tengamos, para que nos permita andar ¿en qué? En los estatutos. ¿Cuál es el estatuto? Los estatutos de Dios. Los estatutos que están definidos en su palabra. Para que nosotros podamos guardar todos los preceptos. O sea, podamos tener la fortaleza, la fuerza, el vigor para poder hacer lo que Dios manda que nosotros hagamos. Porque cada vez que usted pueda hacer eso, pueda realizar eso, tendrá bendiciones que vienen dadas en la palabra. Pero si usted no lo hace, mi amado hermano, también tendrá maldiciones. Y es mejor estar en bendición con Dios. Y fuera de eso, el Espíritu de Dios nos pone por obra. ¿Por qué? Porque Él crea en nosotros esa convicción y esa certeza, ese emunami, para que nosotros podamos cada día, en poder del Espíritu de Dios, poder tener esa valentía de poder enfrentar las cosas con convicción y con certeza, mi amado hermano. Por eso entonces estábamos hablando de los preceptos y de los estatutos, que habíamos hablado de una cosa que se llama axiología, que es la teoría de los valores. Pero bueno, ya hemos hablado de qué es. Ya hemos hablado de, ¿sí?, qué hace. Ahora miremos cómo lo hace. ¿Cómo actúa ese Espíritu de Dios en cada uno de nosotros? Y el Espíritu de Dios opera.
El Espíritu de Dios derrama. El Espíritu de Dios nos llena de poder. El Espíritu de Dios nos edifica. El Espíritu de Dios enseña. El Espíritu de Dios nos lleva verdaderamente a habitar. Y fuera de eso, el Espíritu de Dios permanece en cada uno de nosotros. Pero no solamente Él hace eso, Él hace otras cosas más. Pero definamos un poquito qué hace con operar en nosotros. Si nosotros vamos a Romanos 14, versículos 17 al 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por eso entonces nosotros tenemos que el reino de Dios es comida o bebida. Nada, ¿cierto? El reino de Dios es, como su palabra lo dice, justicia, paz y gozo. Y en la medida que nosotros andamos en ese reino de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, en usted, mi amado hermano, se refleja la justicia. En usted, mi amado hermano, se refleja la paz. Y en usted, mi amado hermano, se refleja el gozo. Y usted también lo puede reflejar. ¿Por qué? Porque usted, fuera de que es testigo, también es testimonio. Y usted, el Espíritu de Dios lo hace, usted lo convierte a usted en testigo para que usted sea testimonio y pueda testificar a los demás. Amén. El Espíritu de Dios derrama. ¿Qué derrama el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que tiene Dios? Amor. Amor. Y entre más amor tenga Dios, más derrama ese amor de Dios. Y entre más amor reciba el Espíritu, reciba la palabra, es más el amor que nosotros vamos a tener. Y podemos, ¿sabe qué? Derramar de ese amor que tenemos. ¿Sí? Y damos de lo que tenemos. ¿Y qué es lo que usted tiene, mi amado hermano? Amor. Tiene justicia, tiene paz y tiene gozo. Entonces, todo eso tú lo puedes dar. Y en la medida que tú aprendas a conocerlo, óigame bien, porque es importante conocer lo que tenemos. Es importante saber qué tenemos. ¿Qué valor hay en lo que tú tienes? Cuando una persona pierde un dedo, en lo natural, esa pérdida del dedo, antes de, él no reparaba en ese dedo, no le importaba el dedo. Él sabía que ahí estaba el dedo. Cuando perdió el dedo, ¿qué pasó? Fue a hacer las cosas que él antes estaba acostumbrado a hacer y no las pudo hacer. ¿Por qué? Porque le faltaba el dedo. Eso me ha pasado a mí. En la medida que yo he tenido este problema en los pies, ¿sí? La marcha mía se me ha dificultado y he tenido que limitar determinadas cosas y no puedo hacer otras cosas porque prefiero mejor no hacerlas para no tener de pronto un tropiezo y que de pronto ¿sí? me pueda ir mal. Y es cuando uno empieza a darse cuenta de cuánto valor tiene cada cosa que le da, que Dios le ha permitido a uno tener. Cada cosa, tanto en lo humano, tanto en este ser, como en todo lo que tú tienes, tu ropa, ¿sí? Tus amistades, tu esposo, tu esposa, tus hijos, todo eso tiene un valor importante. Pero cuando empezamos a darnos cuenta de cuánto vale, cuando no lo tenemos, cuando de pronto nos hace falta, cuando se nos ha ido. Y eso es lo grave, ¿cierto? Y es así como el Espíritu de Dios nos derrama tanto amor en nuestros corazones que Él a veces no permite que nosotros verdaderamente suframos por falta de amor, porque Él nos llena con ese amor. Pero es un amor puro, así como lo dice Corintios 3. Es un amor que se da dígame bien, sin esperar nada a cambio. Es un amor que se da sin esperar nada. Es un amor aquel donde usted lo da y no mira qué está dando. Óigame bien, porque no mira qué está dando. Si tú lo miras, ya no es amor de Dios. En esa medida que tú empiezas a soltar de ti todo lo que tú tienes, ¿sí? Y empiezas a darlo, ¿por qué? Porque Dios coloca en tu corazón que lo es y tú lo haces sin mirar
en ese momento Dios te va a bendecir a ti más y te va a llenar más, porque Él siempre estará obrando en cada uno de nosotros y Él nos está siempre llenando. Él no permita que haya ningún vacío en nosotros mientras esté el Espíritu de Dios en nuestro cuerpo, en nuestro templo. Amén. Y es así como fuera de que opera, fuera de que nos derrama, ¿sí? También nos llena de ese poder. ¿Sí? Nos llena de ese poder. ¿Cuántos de pronto hemos tenido un problema y hemos tenido de pronto, antes hemos actuado de una forma con debilidad y de pronto el poder del Espíritu de Dios lo lleva a que usted en ese momento entre con esa fuerza, con ese potencial y usted de pronto diga una palabra y la diga de una forma y todos quedaron quietos, no porque usted gritara, sino porque usted dijo la palabra precisa, la palabra que verdaderamente encajó en el punto preciso, la palabra que fue perfecta, la palabra que llegó a donde tenía que llegar, a lo que tenía que hacer. Amén. Y es así como en eso estamos, mirémonos Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así es como Dios hace en nosotros, llenándonos de gozo y paz. Y fuera de que nos llene de gozo y paz, Él en nosotros también nos hace ver la esperanza que tenemos tanto a corto plazo como la que tenemos a largo plazo. Y esa es esa esperanza que trae gozo a nuestra vida y trae paz, que es la que nos llena. Pero fuera de eso, el Espíritu de Dios también edifica, mi amado hermano. Sí. Nosotros, dice la palabra de Dios que nosotros, sí, los apóstoles y los profetas, sí, son los que nos ayudan a cimentar, pero lo que verdaderamente da el cimiento es Cristo Jesús. ¿Sí? Con ese cimiento en Cristo Jesús nosotros empezamos a edificar, pero tenemos que mirar cómo edificamos. Tenemos que mirar cómo edificamos. ¿Y quién a nosotros nos ayuda a edificar? El Espíritu de Dios. Vámonos a Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjense que Dios envió al Espíritu de Dios, ¿para qué? Para que nos diera ánimos, nos diera fuerzas, nos diera vigor, para que el temor lo dejáramos a un lado. Solamente teníamos que temer temor de Dios. Pero el miedo a las demás cosas, esas fobias y tal cosa, Él las rechazó y Él las quemó completamente por medio de su Espíritu. Porque Él es el que a nosotros, tarde o temprano, nos va a llevar a enfrentarnos, a tener esa prueba en donde tengamos que enfrentar esas fobias y tengamos que luchar y acabar con ellas, destruirlas completamente, pero es el Espíritu de Dios el que a nosotros nos dice cómo tenemos que destruirlas. Fuera de eso, el Espíritu Santo también enseña. Eso está en Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. O sea, Él a nosotros nos enseña todo. Todo lo que Él ha dicho nos lo va a recordar, nos lo va a traer a memoria. Todo lo que Jesús hizo también nos lo va a traer a memoria. Todo lo que el Padre hizo también en el Antiguo Testamento también nos lo va a traer a memoria. Cuando estemos hablando del ministerio del Espíritu Santo, cuando empecemos a hablar del ministerio del Espíritu Santo, empezaremos a darnos cuenta de la obra magnífica, excelsa, que hace el Espíritu Santo junto con la palabra, que es la palabra del Verbo, que es en Cristo Jesús. Él edifica la iglesia en paz, fortaleciéndolas en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo, haciendo obras y milagros. Pero fuera de eso, Él también habita. Él habita en cada uno de nosotros. Él hace morada en cada uno de nosotros. Pero no solamente Él quiere hacer morada, sino también quiere llenarnos completamente.
Somos nosotros los que permitimos que Él entre solamente a un sitio y ahí se quede quieto, o que entre completamente a nosotros y que Él haga de nosotros verdaderamente cristocéntricos, verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente aquellos que hablamos la palabra de verdad, aquellos que estamos, porque es lo que anda buscando Dios. Dios lo que anda buscando es aquellos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Amén. Por eso Él habita en nosotros. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén. Entonces, si nosotros amamos, si nosotros reconocemos, si nosotros estamos, si nosotros caminamos, y si nosotros tenemos el fuego y el poder del Espíritu de Dios, nosotros seremos recompensados ¿con qué? ¿Qué dice Jesús? Dice que Él y el Padre vendrán y harán morada con nosotros, amén, en el poder de su Espíritu. Y la palabra va a estar en nosotros, porque el Verbo se hizo carne, la palabra es Cristo Jesús. Y si nosotros tenemos el Verbo que se hizo carne, lo tenemos, si nosotros todos los días estamos leyendo la palabra y le estamos pidiendo al Espíritu de Dios que nos vivifique, que verdaderamente nos dé esa explosión, que nos dé ese fuego, esa fortaleza, ese poder, para poder entender, para poder magnificar, para poder caminar, ¿sí?, y sojuzgar la palabra. Y el Espíritu de Dios también permanece. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Amén. O sea, Él nos va a nosotros dar un consolador. Cuando estemos hablando de las funciones del Espíritu Santo, ¿sí?, que estas son unas, pero vamos a hablar directamente de las funciones cuando hablemos de la parte del consolador. ¿Sí? ¿Alguna vez nos ha pasado que de pronto tenemos a alguien a quien amamos o tenemos de pronto una cosa que queremos y muchas veces le hemos cogido un apego a algo que la mamá de uno o el papá de uno o de pronto un amigo de uno o una persona muy especial se lo haya entregado? ¿Sí? Por decir, una cadena, por decir de pronto un brazalete, una cartera, y usted le coge apego a ese artículo. Usted le coge apego a ese artículo y usted quiere que eso nadie se lo quite. ¿O alguna vez me han visto los niños cuando los niños les compran algo y llega el primito y el primito va a coger de pronto la bicicleta y le dice: no, la bicicleta es mía. Ese ego, ese yo, hace que si usted de pronto pierde algo, sienta algo, le da dolor, le da aflicción, le da pena, llora, y dependiendo de la intensidad que tenga ese apego, usted va a llorar no un día, sino de pronto va a llorar 3 días, y a los años, al año, a los 2 años, otra vez vuelve y se acuerda y otra vez llora. Y siente esa falta de esa cosa, de ese artículo. Ahora dígame si de pronto usted está en el mundo y de pronto tiene que desprenderse de algo, porque la palabra de Dios le dice que lo desprenda, que lo suelte, que lo entregue. Y usted siente esa aflicción, ¿sí?, y va y le dice: esa argolla que tiene ahí, bótela, si ya no le sirve. Esa persona, para usted, tiene que quitarse de encima ese espíritu que tiene esa argolla y tal cosa. Pero usted no quiere soltarla, ¿sí? Pero usted está pidiéndole a Dios que le dé fuerza, que le dé poder, que le dé gozo, que le dé paz. Y la palabra de Dios dice que tenemos que alejar de nosotros todo aquello que nos cause mal. Si tengo una amistad, tengo que retirarla si la amistad me causa mal, me lleva a mí a pecar, me lleva a mí a perder la gracia de Dios, la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu. Y siente usted ese dolor, esa aflicción.
esa aflicción en todo su ser. Y viene el Espíritu Santo y lo llena a usted, le da esa paz, le da esa tranquilidad, lo consuela y le da ese contentamiento, de modo tal que usted puede soltar eso y lo suelta y no le va a hacer falta. No va a sentir ese apego que tenía tanto por ese artículo. Muchas veces vemos a hermanos que de pronto tienen las cenizas del papá guardadas por allá en una cajita. Y ese cuarto, nadie puede entrar a ese cuarto. Entonces dígame, si vuelve al camino del Señor, ¿va a dejar entrar al Espíritu Santo en ese cuarto? No, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de respeto, Él respeta. El Espíritu Santo te respeta. Si tú llegas y lo metes, entra, el Espíritu entra, tú llegas, yo recibí el Señor, pero te me quedas ahí quietico, en esa habitación, no sales. ¿Por qué? Porque tengo otras cosas más que hacer, que es lo que muchas veces vemos en hermanos que son cristianos. Ellos no permiten que el Espíritu de Dios entre y saque todo, barra todo, lava todo, queme todo. Entonces, ¿cómo va usted a construir? ¿Cómo va a edificar? Tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios para poder edificar en la palabra. Para usted poder cada día ser más de Cristo Jesús. Cada día usted ser más en el Espíritu y menos en la carne. Para que mengue cada día más. En cada momento, en cada instante, mi amado hermano. Ese hacer también me lleva a mí, me conduce, me testifica. Está hablándole de sinónimos, ¿cierto? Me satisface, me permanece. Yo siempre he dicho glorita. Y en la medida que yo empecé a hacer esta cosa, entonces empecé a decir, bueno, me conduce. ¿Qué significa conducirme? Me lleva a que yo tenga una identidad nueva en Cristo Jesús. Que yo pueda ser nueva criatura. Y que yo vea, que yo reconozca que debo tener esa convicción y esa certeza en lo que estoy leyendo. En lo que estoy leyendo. Por decir, si de pronto yo, como creyente, tengo un problema, tengo una enfermedad, lo hablo porque soy médico, tengo una enfermedad. Y de pronto llega un momento en el cual el médico te dice, no hay solución, todo se acabó, nada le podemos hacer, no hay medicina para usted. ¿Qué es lo que hace usted? Va y recurre ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Va y empieza usted a buscarlo y a clamarle a Él. Y así le diga lo otro, así la otra le diga el Espíritu de Dios. Hacen usted un cambio, hacen usted una formación de modo tal que su psiquis, su cerebro, ¿sí?, donde hay unos controles, en ese cerebro empieza a cambiar todo el esquema. Y es así como viene el milagro, mi amado hermano. Al cambiar ese sensor, esa célula que está produciéndose no al 1, sino está produciéndose al 500%. El sensor viene, que está destapado, que está todo enfermo, que está todo vuelto nada, ¿sí?, viene de pronto y se arregla, se soluciona y empieza a ver usted que ese tumor pasó, que esa enfermedad pasó, que ya usted no es diabético, que ya usted no sufre de tensión alta. Pero mi amado hermano, porque es el Espíritu de Dios que es el que nos regula, el que verdaderamente nos lleva a nosotros, el que verdaderamente nos conduce. Y en esa medida que nos conduce, nos lleva a ser criaturas nuevas, o sea, identidad nueva, ¿cierto? Nos lleva a ser verdaderamente a conocer la verdad. La verdad, mi amado hermano. Porque muchas veces nosotros, en medio de nuestro conocimiento, en medio de nuestro entendimiento y en medio de este saber, no sabemos la verdad. Estamos esclavos de algo. No conocemos la verdad, no sabemos la verdad.
Hablamos, vemos a los científicos que dicen cosas, pero la verdad viene solamente de Dios. ¿Y quién la trae? La trae el Espíritu de Dios. Él es el que a nosotros nos convence de error, de mentira, de pecado. Él es el que nos convence a nosotros y nos dice juicio y justicia. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Ahí está la palabra. La palabra me puede decir cosas, pero ¿quién me convence a mí de que esto que dice la palabra es verdad? El Espíritu de Dios, el mismo Dios. Amén. Y es así como Dios quiere en Juan 16, del versículo 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. No las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que habrán de venir. El 14. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y nos lo hará saber. Amén. Entonces fíjese que Dios, el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios, fuera el que me conduce a ser una nueva criatura, me lleva a toda la verdad. ¿Por qué? Porque Él trae de lo del Hijo y trae de lo del Hijo y también trae lo del Padre. Porque Él está en los dos, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, porque es una personita. Es una persona, forma parte del Padre y forma parte del Hijo, como persona. Luego tiene unas características, tiene una personalidad, tiene una forma de ser especial. Pero esa forma de ser la está dando en nosotros. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es la palabra del Padre. Cuando el Padre dice algo, el Padre cuando dice algo, eso se hará. Eso se va a hacer. ¿Por qué? Porque Él cuando lo dice, como si nosotros oímos hoy la conversación de la pastora con respecto a la carne, entonces yo los invito, si de pronto no lo oyeron, óiganla, pero despacio, lentamente. Lentamente. Porque es muy bonito lo que dijo. Muy bonito lo que dijo. Es así que Él va a tomar toda la verdad que hay, todo lo que hay. Luego lo que yo hable en Cristo Jesús, óigame bien, como templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, es verdad. No tiene por qué haber duda, mi amado hermano. Pero tiene que hablar ¿cómo? Tiene que hablar en el Espíritu, tiene que hablar en verdad. ¿Sí me entiende? Tiene que ser una persona que adore a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y cómo sabemos nosotros que usted está adorando a Dios en espíritu y de verdad? Cuando usted no dice nada de las obras de la carne. Cuando usted todo el tiempo está hablando de templanza, benignidad, fe, todos. Porque hay una serie de dones, hay muchos dones, hay 18 dones, mis amados hermanos, dados por el Espíritu de Dios. Y estarán en 3 citas bíblicas. Cuando estemos en esa parte vamos a hablar sobre eso, porque esa es la función del Espíritu de Dios. Es lo que Dios quiere que ustedes, óigame bien, ustedes, tanto los que están allá como los que están acá, sepan, entiendan, conozcan, valoren. Es lo que yo le decía a mi hija. ¿Sabe usted cuánto vale usted para mí? Ahora yo le pregunto, ¿cuánto valgo para usted? En la medida que usted, en la medida que mi hija me hubiese dicho, papá, usted vale para mí mucho, lo que ella escoja, lo que ella haga, tiene que ser de un valor casi idéntico a lo que ella me valora a mí. Porque para mí, mi hija vale mucho. Voy a decirles por qué vale tanto. Cuando yo me separé, que fue hace aproximadamente 18 años, lo primero que hice fue reconocer el valor de mis hijos. Y cuando entendí cuánto valían mis hijos en la palabra de Dios, o sea, porque Dios me dio la palabra, porque en ese momento ya estaba en Cristo Jesús, yo decidí no volver a estar con ninguna persona, sino solamente con Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que verdaderamente valora a mi familia. Porque es el único que valora a todos.
porque Él es el único. Mi Dios es el que me da a mí un valor y es el que verdaderamente valora a mi familia de modo tal que Él le está dando todas las cosas que anhelan, o sea, que ellos están pidiendo y también la que yo pido. Entonces, por eso fue el valor tan grande que para mí tiene mis hijos y Dios, mi Dios más grande, claro. Cuando ellas me dijeron un día que fuéramos a una reunión que no era de Dios, les dije yo, ustedes no fueron las que primero conocieron de la palabra antes que yo. Porque yo era de la iglesia tradicional. Cuando ellas oyeron lo que yo le dije, inmediatamente yo creo que ellas tuvo que haber sido un golpe duro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me volvieron a decir más nada de eso. Entonces cada vez que yo digo, voy para la iglesia, dicen, papá, chao, gracias, que el Señor me lo acompañe, pero felices. ¿Por qué? Porque entendieron lo que valía para mí, el valor que tiene para mí cada cosa. Ustedes para mí tienen un valor. Ustedes para mí tienen un valor. Y ese valor que tienen ustedes para mí, igual también que yo pienso que ustedes para la pastora también tienen un valor inconmensurable. ¿Sí? Que las hace levantarse a las 3 de la mañana, a las 4, ¿sí? A preparar todos los temas y a prepararle a ustedes la palabra. ¿Sí? Y yo me imagino que ustedes la valorarán tanto que todo el tiempo estarán diciendo, Señor, que mi Dios me la cuide, que me le dé la unción especial, que me la llene completamente para que nos traiga la palabra nueva. ¿Cierto que sí? Y es así como Dios te dice a ti eso, mi amado hermano. Fuera de eso, el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Que te satisface. Te dice, wow, te pone contento, te pone gozoso, te llena. ¿Sí? Te llena, pero no te llena en parte. Él no dice, no, es que este pedazo le pertenece a Manuel, que este pedazo le pertenece a Leticia. No, Él te da a ti de todo. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad de poder darte a ti tanto o más que Manuel o más que tal cosa. Y cada uno le puede dar tanto hasta que, sí, porque Él da como conviene, ¿cierto? Él da lo que yo necesito. Si yo necesito, ¿qué tengo que hacer? Ir a la oración, al ayuno y decirle, Señor, mira, acuérdate de mí. ¿O no recuerdan al rey Ezequías? Aquel que le dijo, el Señor le dijo al profeta, le dijo, ve y dile que hoy arregla maletas porque hoy se viene conmigo. ¿Y qué hizo él? Se puso a gritar, fue a llamar a los lo que hizo Saúl, ¿sí? Se puso a buscar el otro, lo que hizo Jeroboam, que se puso a llamar a los dioses entre minúsculas. No, él lo que hizo fue que se volteó hacia la pared y le dijo, me imagino que en el idioma arameo o hebreo, ¿cierto? Le dijo, Padre, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando yo hice esto. Estoy parafraseando. Pero me acuerdo de lo que yo le dije a Dios cuando fue el caso de mi hija. A mí me enfrenté con Dios y le dije, acuérdate, Señor. Acuérdate que el siervo, o sea, el empleado, necesita la paga. Y yo te pido que me pagues. Págame mi sueldo. Y mi sueldo es este. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, cuántas veces la paga tuya es tu hermano? Al que tú no quieres de pronto. ¿Cuántas veces es tu primo? ¿Cuántas veces es el maestro tuyo o el patrón tuyo al que Dios va y le hace algo porque te quiere a ti, te ama a ti y quiere mostrarse en él? ¿Cuántas veces pasa eso? Nosotros a veces no vislumbramos la gloria de Dios. Nosotros a veces no oímos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la fe? La fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? Amén, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces nosotros tenemos que leer y leer en voz alta? Porque es bonito leer en voz alta. ¿Ven? Yo no puedo aprender, ¿sí? Que alguien me esté ahí dando palabras. Yo solamente cuando yo estoy escribiendo y leyendo, en ese momento estoy aprendiendo más. Otros tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque Dios da
Es el Espíritu que nos da como conviene, ¿cierto que sí? ¿Ve? Algunos tienen tiempo para sentarse y escribir. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios les da por medio de la Escritura todas las cosas. Otros no tienen tiempo para eso. Entonces, ¿qué? Cogen el celular, ¿sí? Cogen el audífono y tal cosa y oyen. Y Dios les da esa gracia, esa bendición. Amén. Fuera de eso, Él nos llena completamente, pero plenamente. ¿Por qué? Porque Él es el que nos llena cuando estemos hablando de llenos en el Espíritu. ¿Sí? Cuando el Señor dice, cuando la palabra de Dios dice, sed llenos, cuando dice, estad llenos, y cuando decimos somos llenos, eso es diferente. Cada cosa cumple un tiempo. La palabra, la pastora, en lo que habló hoy, esta mañana, dijo 3 términos que yo espero que ustedes lo oigan, lo escriban, ¿sí? Y lo entiendan bien clarito qué significa cada término. Usted puede decir, yo fui. ¿Sí? Pero una cosa es, yo fui a entré. Yo entré, yo estuve. ¿Sí? Otra cosa es decir, entré a estar. ¿Sí? Usted puede decir, yo fui y se quedó en la puerta. No entró. Listo. Puede decir, yo fui pero entré. ¿Sí? Usted entró aquí, se sentó y tal cosa. ¿Sí? Pero dice, yo estuve, o sea, usted participó dentro de todo lo que estamos haciendo acá. Porque usted pudo haber estado sentado ahí, ¿sí? Viendo el celular, ¿sí? O de pronto cerrando los ojos y pensando en la comida o pensando en lo que va a hacer dentro de 3 días, que es domingo, que va a hacer usted, va a hacer un paseo, va a hacer de pronto un sancocho, de pronto se va a casar. Qué sé yo, ¿cierto? ¿Ve? Entonces, todas esas cosas, así es como Dios verdaderamente las coloca en nosotros. Pero fuera de eso, Él fluye en nosotros como ríos de agua de vida eterna, ríos de agua viva. Leámoslo, Juan capítulo 7, versículos 37 y 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Vengan a mí, ¿sí? Crean en mí. O sea, esto. Levante la Biblia. Eso, crean en esto. En esto, crean en esto. Pero ¿cómo hago yo para creer en eso? ¿Cómo hago para creer en eso? Si usted vive una vida, si usted está viviendo un mundo, si usted está viviendo una forma de ser. Entonces, ¿qué hace? Viene ese momento en el cual Dios le dice a usted, te llamé. Él hizo un banquete, él tiene un banquete preparado. Y entonces envía las misivas. Allá Leticia, ahí le mando decir que usted tiene fiesta hoy conmigo. Venga a la fiesta. Y Leticia le dice, oye maestro, pero ¿sabe qué? Es que yo estoy que me caso. Entonces yo no, maestro, te agradezco mucho la invitación. Eso es un ejemplo. No es por ustedes. A los que están oyendo, sí, que están viendo, es un ejemplo. De pronto dice, bueno, Rosita, ya le mando una cartica que dice, bueno, entonces la invitamos a esta cena, a esta fiesta, y le dice Rosita, uy, si compramos la finca. No, es que ¿sabe qué? Es que tengo que irme para un paseo, ¿sí? En el mar, y me regalaron las boletas y me dieron todo pago. ¿Sí? Y dice usted, wow, ustedes no vienen, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el invitador? O sea, ¿qué dijo la persona que estaba a cargo de la fiesta? Vaya Manuel, vaya de por todas partes, allá donde encuentre un cojo, allá donde encuentre un sordomudo, allá donde encuentre un ciego, allá donde encuentre tal cosa, busque, ayúdele con el ciego, ¿sí? Que el cojo lo lleve, ¿sí? Y entre ambos se ayuden, porque van a ir de 2 en 2, así como está
Cristo Jesús con el Espíritu Santo van a ir de dos en dos, oiga bien, y vienen todos a la fiesta. Porque hermanos, este no es una casa de fiesta, perdónenme. Este es un templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para sanidad. ¿Qué decía el del flujo? ¿Qué decía la del flujo? Si tan solo pudiera tocar tu manto. Y cuando la tocó, ¿qué pasó? Él le dijo, se salva. Él no le dijo sanidad, él dijo salva. O sea, en la salvación de ella estaba en el poder del Espíritu que había recibido en ese momento. ¿Sí? En ese momento ella, todo su cuerpo, todo su ser tuvo un cambio. Todo su ser tuvo un cambio, que es lo que la pastora esta mañana hablaba, de un cambio. Todo el ser se cambia. Es el chip que cambió todo. ¿Y qué pasó? En ese cambio, ¿qué le dijo el cerebro, el Espíritu de Dios? ¿Qué le dijo? Cambie. Ya no más flujo. Ya no más hormonas. Cambia la hormona. Quite esta hormona. Y dejó de sangrar. ¿O no les pasa cuando ustedes terminan la fecha de la menstruación? Dejan de sangrar. ¿Por qué? Porque se baja la hormona. Se baja la hormona. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo que hace, por medio del Espíritu, actúa, hace la sanidad. Sí, pero tiene que haber la salvación del alma. Porque Jesús vino fue ¿por qué? Por las almas. Jesús vino por todos nosotros. Jesús vino por todos nosotros. Él vino por todos. Él no hace excepción de personas. Él llueve para todos igual. Lo que pasa es que no todos están bajo el agua. Ese es el problema, ¿cierto? No todos están bajo el agua del Espíritu de Dios. Todos los que tengan sed, vengan a mí. Por eso es que digo que no todos están bajo el agua. Algunos están allá escondidos que no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de Él. Luego ellos no van a tener posibilidades de ser salvos. ¿Sí me entendieron? Amén. ¿Cierto? ¿Listo? Vámonos entonces para Juan 4. Bueno, ya dijimos Juan 7, 37, 39, ¿sí? El Espíritu de Dios permanece en nosotros para siempre. Óigame bien, para siempre. Esto no es que el Espíritu de Dios hoy está aquí y se va. El Espíritu de Dios, como decía la pastora, se contrita. ¿Ve? Se contrita. Dios no se arrepiente. Dios siente en su corazón un dolor intenso, tan fuerte, tan intenso, ¿sí? Como el que muchas veces, ahorita hablábamos con la pastora sobre eso, muchas veces sentimos cuando de pronto veíamos que no venía casi nadie a la iglesia. O sea, nuestro corazón se afligía, se llenaba de tristeza, se llenaba de dolor, pero no nos arrepentíamos de haberle dado todo. Así como Dios tampoco se arrepiente de habernos dado todo. Él está ahí siempre. Está esperando, ¿sí?, que usted diga, entre con todas. Mira, aquí está abierta la puerta. Amén. Eso está en Juan 14, 16 al 17. Yo rogaré al Padre, y Él le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad. Amén. Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. Así es. Entonces los que estamos cristocéntricos tenemos un espíritu que mora en nosotros para siempre. Porque Él está en nosotros, y si nosotros vamos a la palabra nos habla de Él todo el tiempo. Todo el tiempo. Testifica. Eso está en Juan 15, 26, 27, más adelante. Amén. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Así es. Usted, mi amado hermano, va a dar testimonio de Jesús, va a dar testimonio del Padre. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el
testigo fiel, tienen a Cristo Jesús y tienen la palabra de Jesús dentro de ustedes, dentro de cada uno de nosotros, de modo tal que cuando hablemos, hablemos verdad. ¿Y qué es la verdad? Hablemos de la palabra. ¿Y qué es hablar de la palabra? Hablar de Cristo Jesús en el poder del Espíritu de Dios. Así es, cierto que sí. Pero fuera de eso que nos testifica, Él tiene algo bonito, muy bonito, muy bonito. ¿Sí? Porque yo digo, bueno, yo leo la palabra, me aprendo la palabra, ¿sí? Soy teólogo, llevo la palabra y me dicen ustedes, bueno, a todos los que amamos, dice usted, wow, 8:28. Y de pronto dice, yo soy el camino, y dice, Juan 14:6, tal cosa. Y usted se sabe todo eso. Sí, usted es una Biblia andando. Tiene ahí el celular, usted llega y lo saca y pone ahí, Juan, tal cosa. Entonces, dígame, dolor. Inmediatamente le aparecen todas las citas bíblicas de dolor. ¿Cierto? Óigame bien. Pero si ustedes no están convencidos, si ustedes tienen duda, si ustedes dicen es que esto voy a hacerlo porque es que, no sé, es que como decía la pastora que lo hagamos. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando usted tiene el Espíritu de Dios? Cuando el Espíritu de Dios, así como dice en Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. La palabra del Señor dice así, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Mas si yo me voy, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya está todo hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Creer que tenemos algo, verdaderamente que estamos viviendo en Él. O sea, cambiemos nuestro chip. Pero yo les digo ahorita, no lo cambien. Porque viene un renuevo, viene una limpieza. ¿Sí? Como cuando le dije a Cristian, sí, hágame un favor, Cristian, desocúpeme el celular, ¿cierto? ¿Qué hizo Cristian? ¿Cristian me quitó el celular? ¿Cristian se llevó el celular? No, yo recibí otra vez el celular. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Listo? Lo recibí igualito. ¿El qué hizo? Le volvió a meter todo lo que era para yo poder seguir hablando. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios llega, tú tienes ahí una palabra. Lo que nos ha enseñado. Que nos han enseñado. De pronto vamos a leer la palabra y encontramos que hay una letra que me llama la atención. Entonces voy a buscarla en el hebreo. Y en el hebreo tiene 4 o 5 sinónimos. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo mirar el texto y mirar lo que hay detrás y lo que hay delante para poder saber hacia dónde camina esa palabra que corresponda. Tú le puedes decir a tu esposo o a tu esposa les puedes decir te quiero, pero si él espera que te diga te amo, pierde, ¿cierto? Perdió. Al día siguiente le da la mitad para el almuerzo. Tú le puedes decir a tu esposo te anhelo, te anhelo. Y él no sabe qué es anhelar. Le toca que ir allá, mira, anhelar, sí, anhelar es cuando uno está en Dios, cuando uno verdaderamente quiere, cuando Dios le pone a uno algo para que uno le diga, Señor, dámelo, anhela. Pero tú le dices a ella, a tu esposa, le dices, te amo. Y le dices, te amo, arranca para la cocina o arranca y se va para otro lado. ¿Ese qué amor es? Por eso el hebreo te dice a ti, el hebreo te enseña y te dice a ti qué amor es el que está hablando Dios, qué amor es el que tiene la Torah, qué amor es el que está hablando los 5. O sea,
el Pentateuco. ¿Qué amor es el que está hablando el profeta? Y cuando tú empiezas a darte cuenta de ese amor que está hablando, que la palabra dice, empiezas tú a vislumbrar otro amor diferente al que tú pensabas. Empiezas tú a amar a tu compañero, a tu esposo o a tu esposa, empiezas a amarlo, y cuando tú le dices, vamos a hacer una oración para poder acostarnos los dos, el otro le dice, vamos a hacer la oración porque se aman en un amor diferente, un amor distinto. No es un eros, no es un filos, es un amor ágape, un amor de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender, ese cambio, esa transformación de ese. No es que el chic haya cambiado, no es que usted ya tenga otro saber diferente, es que Dios, el Espíritu de Dios, le ha colocado a usted otra definición diferente de cómo amar mejor. Entonces dígame si no va a haber más comunicación, dígame si no va a haber más entendimiento, dígame si no va a haber que al día siguiente le tengan a usted no un pedazo de carne, y le tengan 5 pedazos de carne. Porque han comprendido, han entendido, tienen sabiduría. Esa sabiduría es la que viene de Dios, es la que no tenemos en el mundo. Es la sabiduría que hace que todos podamos estar unánime juntos, todos podamos gozarnos, todos unánime juntos. Y es así como Dios es lo que quiere por medio de Él, oígame bien, no el Espíritu Santo. Ya no lo dio, ya lo tenemos ahí, ya tú lo tienes ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que disfrutarlo, tienes que hacerte a Él, tienes que llegar a entender de tal forma que tú lo tienes, que lo coges. Tú tienes un amor ahí al lado tuyo y le dices, mi amor, ¿será que te puedo besar? No, cuando tú lo amas con todo el corazón y él también te ama, los dos se unen en un beso. Es un beso de un amor diferente. No es un amor carnal, es un amor espiritual. ¿Sí me han entendido hasta ahí? La diferencia que existe en ese cambio de chip. No cambiar el chip, sino es que el Espíritu te cambia a ti la forma de conocer esas cosas, de saber de esas cosas. Es así como tú empiezas verdaderamente a ver qué es, ¿cierto? Te convence de pecado, de justicia y de juicio. Vámonos ahora sí, para lo esencial. Vámonos a Romanos capítulo 8. Todos. En Romanos capítulo 8, si nosotros habíamos hablado la otra vez, hablamos de Romanos, cuando estuvimos hablando del mundo, vislumbrando la gloria de Dios, hablamos de Romanos capítulo 7, ¿cierto? Versículos 24, 25, 26. Listo, ya habíamos hablado de Romanos capítulo 7, 11, 12, algo así, 15, y Romanos capítulo 6. ¿Sí? Eso es antes de. Ahora vamos para Romanos 8. Ahí dice, sí, el Espíritu de la luz. ¿Cierto? El Espíritu de Dios. ¿Qué dice ahí al comienzo de Romanos 8? No. ¿Qué dice en la parte de arriba? Viviendo en el Espíritu. Amén. Viviendo en el Espíritu. Entonces ya vamos a vivir en el Espíritu. Ahora sí vamos a ver cuáles son los derechos que tiene usted como cristocéntrico y cuáles son los deberes que tiene usted como sí cristocéntrico. Esos derechos que tú tienes son los deberes que tiene el Espíritu de Dios y la palabra para ti. ¿Sí? Y esos deberes que tienes tú son los derechos que tiene la palabra y el Espíritu de Dios de ti. ¿Sí me entienden? Como yo le decía la otra vez, recuerda que le dije que de pronto Manuelito estaba encima del Barrosa así, y al Barrosa le decía tal cosa, pero Barrosa, estoy aquí. ¿Y yo? Entonces tú tienes que aprender a conocer cuáles son los derechos que tiene Manuelito para que no lo canses. Para que no lo canses. Eso es lo que muchas veces sucede con los hermanos que andan por la calle, que llevan el mensaje. Es que, ábrame, porque si no le tumbo la puerta. No, hermano. Es el Espíritu de Dios el que va a convencer. ¿De qué? De juicio, de justicia, ¿sí? Y de pecado. Amén. Es el que tiene que convencer a aquel que está en uno solo. Entonces, los Jesús solos, los Espíritus Santos solos. Y es cuando viene el Espíritu de Dios verdaderamente a darles esa convicción y certeza de que no solamente es uno solo, que son tres. Que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Y que cada uno
como personas, tienen una personalidad y unas características que vienen a cumplirlas. El Espíritu Santo se movió en el Antiguo Testamento y también se mueve en el Nuevo Testamento. Pero se mueve diferente en el Antiguo y se mueve diferente en el Nuevo. Lo que tenemos que aprender, mis amados hermanos. Tenemos que ir a esa convicción y a esa certeza. ¿Quién la trae? Levántela. Esto es lo que trae. ¿Y cómo la conocemos? Tenemos que ir a leerla. Lo que yo le decía a mi hijo. Siéntate, póngala en tu lado y ábrala y dígale, Señor, voy a leer esto y enséñeme a ver. Entonces, ¿qué hace él? Él se goza. Se goza. No como hace 2 noches que llegó un señor para decirnos que perdimos un alma. Sí, nosotros no perdimos un alma. Él se perdió, que es diferente. Porque Dios quería traerlo. Dios quería traerlo al campo de él, a la unción de él. Todos aquellos, Dios quiere traerlos. Es el amor de Dios, porque Él es así, Él nos ama a todos. Él nos ama a todos. ¿Ve? Pero Él envía su Espíritu para que Él nos dé como conviene. Es el Espíritu el que a nosotros nos convence de error. Es el Espíritu el que a nosotros nos lleva a pensar otra cosa diferente. Amén. Entonces, vayámonos empecemos. Tenemos de deberes del Espíritu Santo, tenemos hasta el versículo 16. ¿Listo? Óigame bien. Del 1 hasta el 16. Todos son deberes del Espíritu Santo, mi amado. Eso, el apóstol Pablo, Jesús se lo entregó, me le dijo, mire, lleve este chicle. Todos tienen derecho de comer el chicle. Es un deber suyo. Dale chicle. Es un deber mío, ¿sí? En mi casa, si tengo un gato, darle de comer al gato. Es un deber mío, si está enfermo el gato, llevarlo donde el veterinario. Es un deber mío, si alguien está conmigo, tengo que atenderla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo que atender a Dios y ando buscando otro pispis, ojo, pilas. Estoy cambiando lo bueno por algo que verdaderamente de pronto puede que valga, pero no vale tanto como vale Dios. ¿Sí me entendieron del valor? ¿Ve? Y es así como tenemos que aprender. Primero, entonces nosotros consideramos que reconocemos a Dios y que lo necesitamos y tenemos necesidad de Él en todo. Bueno, listo, hagamos eso. Usted ya se volvió cristocéntrico, usted vino aquí a la iglesia, tal cosa, usted reconoce a Dios, usted ya no vino. Usted ya entró, ya participó y tal cosa, usted estuvo con nosotros, ¿entendió? En cuerpo, ¿sí? En alma y en espíritu. Amén. Romanos 8:1. La palabra de Dios dice así: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ninguna condenación hay para quiénes, para nosotros. Hermano, usted no tiene condenación, usted no está condenado. Usted ya si usted duda, perdóneme, pero usted sabe qué, está pisoteando la sangre del Cordero Celestial, del Cordero Inmolado, del ángel. La está pisoteando, créamelo, porque la palabra lo dice. Yo no puedo dudar de la palabra, yo no puedo dudar del apóstol Pablo. Porque él trae una palabra, ¿por qué? Porque él es apóstol y vino ¿para qué? Para crecimiento de mi templo. Para el crecimiento de nosotros. Porque él vino a traernos esa palabra para crecimiento. Es un deber. Por cuanto reconocemos ante Dios que lo necesitamos y lo tenemos. Pero ahora pues, ninguna condenación hay. O sea, no hay ningún argumento, mi amado hermano. No lo hay. O levante la mano el que piense que sí lo hay. Para convencerlo, como dice el Chavo del 8, ¿cierto? Coge a don Ramón, ¿cierto? Ramón coge al pobre, ¿sí? Chavo, tenga para que aprenda, mijo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí o no, vamos bien. Vámonos al 2. ¿Qué dice el 2? Perdón. Vayámonos un momentico a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos es ya reconociendo verdaderamente que el deber, o sea, el deber del Espíritu de Dios es convencerme de que verdaderamente Cristo vino y que se entregó por mí, se inmoló. Ya no vivo yo, vive Cristo en ¿quién? Al lado mío, caminando conmigo, en mí. ¿Cierto que sí? Porque es que usted es la que está ahí mirándome y todo. Y es así como entonces nosotros vamos a Romanos 5:16, a ver qué dice, porque es que esto es que vamos a hablar de la palabra, es que esto no es hablar de que Luis Pinto pensó ni nada, vamos a hablar de la palabra. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ese regalo que Dios trajo para nosotros fue para quién, para muchos. 5:16. Ese regalo que Dios nos dio a nosotros es algo muy bonito, muy precioso. El regalo de Cristo Jesús. Pero ese don, ese regalo de Cristo Jesús, ¿quién nos convence a nosotros de que Él es cierto? ¿Quién? Porque es que usted puede que esté leyendo, pero a ver, convénzame. Le dice el vecino, convénzame. ¿Sí? Convénzame. ¿Y qué le dice usted? Voy al cuarto, Señor, convenza a este incrédulo, ¿cierto? ¿Y qué hace el Señor? ¿Sí? ¿Qué hace el Espíritu Dios? De pronto le provoca algo, ¿sí? Y el otro viene corriendo, ore por mí, porque es que lo que pasa es que lo necesito. Convenció. Porque es el Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo? ¿No tenemos lucha contra qué? No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra qué? Huestes celestiales y todo. Celestes. Entonces, fíjense que estamos en eso, ¿cierto? Vamos poquito a poquito. Ahora miremos algo. Hay una ley. ¿Cuál ley es esa? Está en Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces fíjense que estamos hablando en Romanos capítulo 7, estábamos hablando de la ley de la muerte. En Romanos capítulo 8 ya estamos hablando de la ley espiritual, la ley de la luz. La ley en Cristo Jesús, la ley prácticamente de Dios. Estamos hablando del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado. Totalmente, y de la muerte, ¿cierto? Vayámonos entonces a 1 Corintios capítulo 15, versículos 45. O mejor, vayámonos a Santiago 2, para que le quede más cerquita. Así hablen y así hagan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. ¿Por qué vamos a ser nosotros juzgados, mis amados hermanos? Por la ley del Espíritu de Dios. Por la palabra misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un deber del Espíritu de Dios convencerme a mí de todo. Él me tiene que convencer a mí. Él tiene que convencerme de que no hay ninguna condenación para que yo esté cierto, o sea, tenga esa emuná, esa fe, esa convicción y esa certeza. Por eso el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros en fe. Por eso usted no puede dudar para nada de eso, ¿cierto? Vayámonos para Romanos capítulo 8, versículo 3. La palabra de Dios dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. ¿Qué hizo Dios? Dios envió al Hijo en debilidad completa. Lo puso en debilidad completa. Así como yo te hablaba. Entonces tenemos esa debilidad, ¿sí? Que ha sido fortaleza en la carne. Allá. Pero en este momento es mi debilidad. ¿Por qué? Porque es lo que el enemigo va a coger y me va a sacar a restragar cada ratico. ¿Sí? Cuando usted de pronto no le ha dicho la verdad a su esposo.
Y usted no quiere que él lo sepa porque si lo sabe, entonces se arma la tremebunda y termina separándose de su marido. Cuando usted lo que tiene que es ir a la presencia del Padre y decirle, Señor, he pecado. ¿Qué le dijo el hijo pródigo? Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vengo a ti para que tú me enseñes, me edifiques. O si no, yo los invito a que vean películas a lo loco que están en el mundo donde cada ratico se mete, la persona comete una cosa y después cae en otra y cae en otra y cae en otra y a veces uno termina haciendo cosas y cosas y cosas y cosas. ¡Wow! ¿Sí? Cuando uno está en el camino de la verdad, es la verdad la que le enseña a uno, es el Espíritu de Dios quien me vivifica a mí, el que me dice a mí, mire, uy, usted la embarró. ¿Sí? Imagínese usted, yo como cirujano, haciendo una cirugía y que de pronto venga el ayudante y me diga, ¿usted la embarró? ¿Qué le digo yo? ¿Para dónde lo mando? Pobrecito, le acabo la mano, ¿cierto? ¿Sí? Pero si es el Espíritu el que entra aquí y me dice, pare, lo está embarrando, mire, es que el camino es este. Ah, dígame si no es mejor todo el tiempo, ¿cierto que sí? Por eso tenemos esa bendición de Dios. Esto es con el fin de que ustedes, mis amados hermanos, vean la importancia de esa bendición que tenemos tan grande, tan grande. Tan grande. Puedes aprenderte todo lo que quieras. Puedes aprenderte las citas bíblicas. Puedes decirlas de memoria. Pero si no tienes amor, es como címbalo que resuena. ¿Y qué fue lo que yo les dije a ustedes al comienzo? ¿El amor de quién? De Dios. ¿Viene por intermedio de quién? De su Hijo. ¿Sí? Y viene por intermedio del Espíritu. ¿Por qué? Porque no es mejor que me vaya para que venga ¿quién? Aquel que sí me convence a mí, que es mi propio papá. Aquel que me convenció a mí para que yo viniese y me inmolara por ustedes. Ese es mi papá. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces viene Él y me enseña a mí todo lo que es bueno para mí. Dígame bien, yo hablaba con la pastora ahorita sobre qué es. Hay gente que anda en lo bueno, pero no tienen el espíritu de ellos, no los puede convencer de que eso es bueno hasta que no pasa el tiempo y de pronto no hagan las cosas. Siempre va a tener esa duda de que de pronto lo que yo hice de pronto va a resultar bueno o no va a resultar bueno. Cuando usted camina en el espíritu de Dios, Él a ti te convence de lo que es verdad. Dígame bien, no de lo que es bueno, sino lo que es verdad. Entonces tú cambias. Ya no caminas bajo esta línea de esto de baldosa, sino que tú ya te pasas para esta línea. ¿Por qué? Porque tu objetivo es diferente. Tu objetivo cambia, ya se vuelve algo diferente. Y es así como tú vas aprendiendo. Bonito, ¿cierto? A eso me ha ayudado el Señor. ¿Pero por qué? Pero ¿sabe qué es lo más bonito que me ha enseñado? Que los ame a ustedes bastante. Eso es lo más bonito que yo le hago gracias al Señor. Que yo pueda verdaderamente amarlos a ustedes, así como Él también me ama a mí. Así como también ama a la pastora y la pastora también los ama a ustedes. Así como ustedes nos aman a nosotros también. ¿Sí? Esto es unánime juntos, ¿cierto? Eso pasó en Pentecostés. Cuando hablemos de Pentecostés vamos a hablar del Pentecostés del Antiguo Testamento y vamos a hablar del Pentecostés del Nuevo Testamento. Entonces es esa forma, así como Dios quiere que nosotros seamos con Él. Completamente, como dijo D'Artagnan, todos para uno y uno para todos, ¿cierto? Así es, todos para Cristo Jesús y Él solo con nosotros y con su Espíritu. ¡Ay, qué belleza! Y que pueda usted cada día decir hoy y mañana oigamos ese venir de Dios, ¿sí? En la forma de la charla, en la forma de los devocionales, en la forma del caminar de cada uno. Amén. Porque cada uno trae para nosotros, para mí, para pastora, para todos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros trae una enseñanza día a día, nueva. Entonces nos quedamos en 8.3, ¿cierto? ¿Vale? Sí. Ahí seguimos. Ese es el deber, hasta el 16. Bueno, papito Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú, mi amado Dios, tú en el poder de tu Espíritu abriste, Señor, ampliaste las estacas. Tú ampliaste las estacas de todos aquellos que están allá oyendo
y también ampliaste las estacas de los que estamos aquí, mi amado Dios. Qué bonito sería que todos viniesen aquí unánime juntos y que el Espíritu de Dios no sea yo, mi amado Dios, sino que sea tu Espíritu el que se deposite en cada uno para que lo llene de ese fuego interior, así como pasó en el camino de Emaús, donde aquellos recibían ese fuego intenso que era tu Espíritu porque estaban con Jesús. Jesús estaba al lado de ellos. Jesús no quería dejarlos ir. Por eso, gracias, mi amado Señor, porque tú, en tu Espíritu, Señor, tú a nosotros nos enseñas cosas bonitas, cosas preciosas, mi amado Dios. Y tú, Señor, permite que nosotros salgamos del error, mi amado Dios. Permite que nosotros podamos cada día estar más en ti para poder, ¿qué? Para poder testimoniar, Señor, ser testigos fieles de tu palabra, ¿sí? Y estar convencidos, ciertos en lo que la palabra dice para poder ser testimonio ante nuestros hermanos y a donde quiera que vayamos, en el poder del Espíritu de Dios y en la palabra. Gracias, mi amado Dios, llévanos con bien, ¿sí? Esta noche, Señor, danos más de ti para poder conocerte más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.